Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Emma, nosotros hoy vamos a tocar dos temas interesantes. Vamos a hablar de Florinda Soriano, Mamá Tingó, y también vamos a dar una pincelada al profesor Juan Bosch. Un día como hoy, en el 2009, muere el profesor Juan Bosch. Es interesante hablar de ese personaje porque Juan Bosch estuvo en el nivel, en la categoría, en sus escritos, de poder recibir un premio Nobel de literatura. ¿Qué pasa? Que el país no entendía, o no quiso entender, o no quiso apoyar, ¿verdad? O no quiere apoyar esos grandes escritores dominicanos que tienen el background para poder haber podido llegar a un premio Nobel de literatura como ahora. Ahí tenemos a varios, tenemos a Manuel Rueda, tuvimos a Pedro Enrique Ureña, tenemos tantos escritores que tuvieron el background para llegar a ocupar un premio Nobel de literatura, pero lamentablemente no se dio. Porque Juan Bosch, quien fue alabado por escritores como Guillén, cubano, como Gabriel García Márquez, colombiano, que fueron de los grandes escritores del mundo, que entendieron que el profesor Juan Bosch tenía mérito suficiente para llegar más lejos de donde llegó. Es tanto así que el insigne Gabriel García Márquez le decía a Juan Bosch el maestro. ¿Y por qué le decía el maestro? Una vez, estando Juan Bosch exiliado en España en los años de la dictadura, él llegó a España y fue donde Juan Bosch estaba hospedado y le dijo maestro. Juan Bosch le dijo que por qué él le decía maestro. Le dijo porque por los años 60, al principio de los 60 o 50, Juan Bosch estuvo en Venezuela dando una charla sobre el cuento, el arte de escribir cuentos. Y él le dijo, y eso lo recoge también un tremendo libro de Apuleyo Mendoza, un escritor colombiano que escribió un libro, una entrevista que le hizo a Gabriel García Márquez, llamado El olor a la guayaba, y le pregunta a García Márquez que de cuál escritor latinoamericano él tiene más sapiencia, más conocimiento que me ha enseñado. Y él dijo que el profesor Juan Bosch, en una charla en Venezuela, le habló de que el joven debe leer, debe censurarse, debe analizar, debe profundizar la lectura, porque después de viejo llega como le pasa a los loros, que el loro viejo no aprende a hablar. Y eso está recogido en ese libro de Apuleyo Mendoza, que habla de la historia de una entrevista que le hizo a García Márquez en Colombia. Entonces, él llega a España, García Márquez, y va y le rinde tributo a Juan Bosch. Le rindió tanto tributo que el libro que escribió García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, quien prologa ese libro es Juan Bosch. Oiga bien, García Márquez le da la facultad al profesor Juan Bosch para que prologue ese libro, Crónica de una muerte anunciada, que habla de una trágica muerte de un joven que lo acusaron unos hermanos por haberle supuestamente violado la hermana, que al final de la obra se determina que no fue él que la violó. Y también cuando el profesor Juan Bosch cumple años en el 1970, vino al país García Márquez a ese tributo que se le hizo al profesor Juan Bosch. Entonces, ese gran intelectual dominicano, quien luchó contra la tiranía y fue exiliado, cayó preso aquí y escribió grandes obras que todavía están, ¿verdad?, en la palestra de la lectura universal. Hay otro libro muy interesante que a nosotros nos gustaría que ustedes lean, si no han leído, que fue Judas Iscariote,
El calumniado. Ese libro lo escribió el profesor Juan Bosch por los años 40, lo escribió en Chile, en Colombia, en Venezuela, pero lo puso en circulación en Chile. Ese libro solamente se oía hablar de él porque fue lo que impactó en el sur de América, impactó, llenó, pero aquel libro no había llegado porque el profesor Juan Bosch vendió, problemas económicos, vendió los derechos de autoría a una editora chilena y el libro duró 30 años sin llegar al país. Cuando el libro llega al país, después de 30 años, entonces el libro fue un boomerang. Todo el mundo le gustó la lectura, le gustó la grandeza de ese libro. Entonces nosotros creemos que el profesor Juan Bosch, quien es un gran escritor, los Ho Chi Minh, los grandes escritores y hombres del mundo, a Juan Bosch lo miraron con mucho agrado, como lo miró el presidente John F. Kennedy, también el profesor Juan Bosch, que también lo respetó mucho. Entonces nosotros creemos, ¿verdad?, que un día como hoy es un día que hay que brindarle tributo a ese gran escritor dominicano que reiteramos. Y gran político. Porque no podemos dejar de un lado la trayectoria política del profesor Juan Bosch con la fundación de dos importantes partidos en la República Dominicana. El único. Partido Revolucionario Dominicano y Partido de la Liberación Dominicana. El profesor Juan Bosch fue presidente de la República por unos 6 meses y tantos, 7 meses, pero fue derrocado porque un grupo de militares que no estaban de acuerdo con las disposiciones de su gobierno motivaron su salida del poder. Entonces, a Juan Bosch hay que recordarlo como el escritor que fue, y no tenía grados académicos. No, un tercer curso. No tenía grados académicos, pero logró, ¿verdad?, dejarle a la República Dominicana un legado. En el 2001, el 1 de noviembre del año 2001, falleció el profesor Juan Bosch, Juan Emilio Bosch y Gaviño, don Juan. Bueno, también tú hablabas de un segundo personaje del día de hoy. Mamá Tingó, interesante. Mira, Mamá Tingó fue una señora dominicana, ¿verdad?, que casualmente un día como hoy, en el 1974, los esbirros del doctor Joaquín Balaguer le cegaron la vida en Yamasá, en un lugar donde ella estaba luchando a favor de los campesinos sin tierra. Había una asociación en la cual ella era parte de esa asociación, la Federación de Ligas Agrarias Cristianas. Ahí habían 30, 50 familias unidas, ¿verdad?, en la lucha porque recuperar una tierra que en esa época los grandes terratenientes y hombres de dinero le habían arrebatado a través de sacarles títulos de una forma irregular. Un hacendado llamado Pablo Díaz fue conjuntamente con uno de sus sirvientes, con el mismo apellido de él, Díaz, y le soltaron le mataron los animales que ella tenía. Ella fue a reclamar y lo que hicieron fue que le cercenaron y le quitaron la vida. Ese caso repercutió en el sur de América, en el mundo, repercutió el caso de Mamá Tingó. De Florinda Soriano Núñez. Florinda Soriano, sí, Mamá Tingó, quien aportó, ayudó, ¿verdad?, a desarrollar que los campesinos sin tierra pudieran conseguir por lo menos un pedacito para sembrar algo, ¿verdad?, para poder, para tener su sustento. Ella ha sido reconocida, el metro, ¿verdad?, y lleva el nombre de una de las paradas. También se le hizo un busto en el lugar donde ella vivía, y todavía se recuerda a Mamá Tingó. Mercedes Sosa, cuando llegó aquí al país en el año 1974, la homenajeó con una canción, el Caballo Mayor. Escribió también, le cantó una canción a Mamá Tingó, que viva Mamá Tingó, y todavía esa gran mujer está, ¿verdad?, latente
en el corazón de todos los hombres y mujeres que luchan, ¿verdad?, por el bienestar y el desarrollo de los hombres y mujeres que han sido pisoteados y maltratados en esta sociedad por los grandes hombres que han tenido la tierra en su poder y que no han dejado, ¿verdad?, que los campesinos se desarrollen, por lo menos, ¿verdad?, para sobrevivir en esta tierra que Dios nos dejó, ¿verdad?, y que ha sido tanto sufrimiento que han tenido esos hombres y mujeres dominicanos. En el año 2019, el Instituto Agrario Dominicano habilitó un asentamiento campesino en la comunidad de Calvario, en Monteplata, a la que denominó Asentamiento Mamá Tingó, entregando tierras a 1.950 productores agropecuarios. Mamá Tingó será recordada en la República Dominicana por su lucha a favor del campesinado. Eso es verdad, Emma. Así es.